Bueno, vamos a pasar la palabra a Pedro Simón, que es una persona que no requiere de presentación. Pedro Simón es director técnico de la entidad de saneamiento de la región de Murcia y es experto conocido tanto a nivel nacional como internacional en la depuración de aguas residuales. Y como muchos de vosotros sabéis, pues fue noticia a nivel nacional, ¿no? Pues ser una de las primeras entidades que se dedicó a analizar el COVID en las aguas residuales. Y bueno, es todo un acierto por parte de Teresa Velo Pescado para esta jornada, ya que Pedro tiene una agenda bastante apretada, está continuamente asistiendo a seminarios y congresos y es un auténtico eh, honor tenerlo aquí con nosotros. Así que sin más, Pedro, cuando quieras, comienza con tu exposición. Muchas gracias, Simón. El placer es mío de compartir aquí con grandes expertos como los que hemos visto hasta ahora, estos trabajos que se están haciendo, muchos de los cuales pues, coincidimos con su visión de por dónde hay que ir y demás. Pensamos que esto es una herramienta interesante que, como ya repetiré, tenemos que ir puliendo porque cada vez hay que ir mejorándola, pero yo creo que es bastante positiva. Entonces, pues sin más paso ya a cómo empezó esto. Pues nosotros vimos hace ya bastante tiempo, por allá por el 19 de febrero, una publicación que decía que podía haber contaminación fecal oral en el virus SARS-CoV-2. Entonces eso pues nos preocupó bastante y nosotros no empezamos a hacer esto para estudiar realmente si tenía valor predictivo, si podía darnos alguna información. No, lo primero era para ver si podía generarnos problemas en nuestra actividad, que es la de depuración de aguas residuales. Entonces quisimos ver si podía afectar a los trabajadores, porque sería un desastre si los trabajadores enfermaban y demás, si podía ser un problema para luego los posteriores usos, o para el vertido, si nuestros sistemas eran suficientes para ser capaz de eliminar el virus en caso de que llegara. Bueno, entonces estas son las preguntas que nos hicimos allá por finales de febrero, cuando aún no nos había caído la que nos cayó luego. Entonces empezamos a trabajar. Cogimos 6 depuradoras al principio, que son las que están pintadas en azul, que son pues, bueno, de las más grandes que hay en la región. Y luego se han ido incorporando otras, que son las que llevan el color verde. Bueno, para hacer el trabajo y controlamos prácticamente el 65% del agua residual de la región. Por supuesto, los estudios que están haciendo por parte de Aguas de Barcelona y todo eso son muy interesantes porque están entrando en muchos municipios en lo que es distintos ramales y demás. Nosotros nos centramos normalmente en la entrada de la depuradora. Como ya digo, comenzamos el 12 de marzo, un momento en el cual, pues, la verdad es que yo no tenía ni idea del tema de que era una PCR. Ahora ya, pues, creo que todos ya casi somos expertos en lo que son las PCR. Y lo primero que hicimos fue, bueno, pues buscarnos a quién sabía de esto, evidentemente. Y tuvimos la grandísima suerte de contar con Ana Allende, del CEBACESIC, con la que ya estamos trabajando en estos temas, y la colaboración también de Gloria Sánchez, del Dieta CSIC, con lo cual tuvimos mucha suerte porque cogimos a un laboratorio muy bueno desde el principio y eso pues estuvo muy bien. Luego también fue dificilísimo al principio conseguir el tema de los reactivos. Era muy complicado el conseguirlo. Como decía también Ángel antes, había que decidir dónde medir. Teníamos entrada, secundaria y terciaria. Al principio empezamos a medir en los 3 sitios, incluso también en lodos, pero después cuando vimos realmente que lo que nos llegaba era material genético del virus, por lo cual no era problemático, y que además no era importante lo que pasaba luego, si salía de secundario o si salía de terciario, puesto que era material genético que no podía generar ningún problema, pues entonces ya nos centramos en lo que eran las entradas. Luego había que decidir cuáles eran las dianas. Esto es un tema pues, bueno, pues que aún está no en debate, se han elegido por parte del grupo de expertos que eligió el Ministerio. Pero bueno, al principio empezamos, por ejemplo, con la N1, N2, N3, luego la N3 pues, no ha sido útil, ahora se está con otro. Bueno, pues hemos ido cambiando y adaptándonos, cada vez mejorando esta herramienta. Y como decía también Ángel antes, bueno, es importantísimo cuándo y cómo tomar las muestras, si van a ser puntuales, integradas.
Y entonces pues hay que tener desde luego un buen conocimiento de las aguas residuales que nos llegan a las depuradoras. Y voy a pasar ya a mostrar un poco de datos. Y primero voy a enseñar de las 6 depuradoras grandes que hemos cogido para que veamos la olita que tuvimos aquí en Murcia por allá por marzo. Una miseria comparado con la ola de segunda y la tercera. Primero voy a explicar qué es cada cosa. Estos puntitos en negro no es la incidencia acumulada a 14 días. Es parecido, pero no es lo mismo. Esto es, cada punto de estos significa la suma de los 14 días anteriores de contagios que se han producido, que nos ha dado sanidad. ¿Para qué? Porque se supone que es cuando la gente que está contagiada está excretando, con lo cual ahí es lo que nos va a dar copias de material genético. Esta es la de 14 días, la que está en gris oscuro. Esta es la de 7 días. Y las aspitas que tenemos aquí son los valores que nos van saliendo en cada medición que hagamos. Normalmente, porque nos lo recomendó Sebacesic, tomamos 2 réplicas en cada toma de muestras, digamos, para hacer una media y sacar. Y entonces lo que sí que se ve es que se ha ido mejorando mucho y ahora prácticamente coinciden porque, como decía antes, las PCR cada vez se hacen mejor. Puntos que quería resaltar, aparte del tema este de qué es estos puntos. Bueno, lo que viene abajo es el número de contagios diarios, que, ya digo, haciendo la suma de los 14 días anteriores, pues nos da cada uno de estos puntos, que nos da, teóricamente, el número de copias génicas que hay que podemos medir cada día. La diferencia entre olas, pues ya se ve. Esto va a ser una cosa que se va a ver en las 6 que vamos a poner. El tema que comentaba también Ángel antes es importante, el tema de la escala logarítmica. La verdad es que si lo hacemos en escala decimal se nos va de madre y es muy complicado. La escala logarítmica es buena, pero siempre sabiendo con qué estamos jugando. Es decir, cuando aquí vemos un pequeño saltito, que a nosotros nos parece una miseria, realmente es un salto muy alto. Estamos hablando de pasar de 10 a la 4 a 10 a la 5, por ejemplo. Es decir, de 10.000 a 100.000. Hay que decir que sí que es un dato muy, muy relevante y sí que es y que no debemos de fijarnos, como digo, de un pequeño saltito. Pues parece que no ha cambiado mucho, sí, ha cambiado muchísimo. Realmente el número de copias que estamos midiendo. El aviso temprano, pues la verdad es que de las 6 depuradoras estas que voy a enseñar, en algunas el aviso temprano en la primera ola ya fue clarísimo. Por ejemplo, aquí, esta que es de Murcia, de la ciudad de Murcia, varios días antes de que empezaran ya a aparecer los primeros contagios, ya estaba saliendo una señal bastante fuerte, pero por ejemplo en esta otra de Molina, no. ¿Por qué? No lo sé. Me gustaría saberlo, porque aún tenemos dudas respecto a muchas cosas que han ido pasando. Igual que, por ejemplo, tampoco en esta época que hubo aquí, que es después del confinamiento, prácticamente desapareció, esto lo vamos a ver en todas, desapareció. De hecho, cuando yo hablaba con Javier, el subdirector del Ministerio, se lo comentaba. Decía, me parece que vais a empezar a medir y no vais a encontrar nada. Infeliz de mí, porque rápidamente empezaron a aparecer por todas partes. Pero sí que es cierto que hubo una época que realmente desapareció todo. Lo cual quiere decir que tenemos un arma definitiva que es encerrarnos todos y se acabó el virus. Si hay que hacerlo, pues habrá que hacerlo y ya está. Y luego, pues, como decía antes, la precisión de las PCR ha mejorado mucho, porque estamos midiendo en agua residual, que es un agua, que es un medio complejo. No es lo mismo que hacer una PCR de una persona que más o menos está todo controlado, que puede inhibir el proceso, qué reactivos son los mejores para extraer ese ARN y todo eso, que hacer en agua residual, que realmente tenemos montones de productos distintos, sustancias distintas que tenemos ahí que pueden contribuir y contribuyen a degradar el ARN. Entonces, bueno, pues se ha ido mejorando mucho con el tiempo. Esto, por ejemplo, es la de Cartagena. Como decía antes, bueno, pues aquí en esta se detectó un poquitín tarde. En esta, por ejemplo, de Lorca, sí que se detectó mucho antes de que empezara a producirse esta pequeñísima olita que vemos aquí. Y otra cosa que también nos llama la atención es por qué la carga dio tan alta al principio en unidades logarítmicas, del mismo orden que ahora, cuando el número de contagios era mucho menos. Hablamos mucho con los epidemiólogos. La verdad es que a raíz de cierto momento que ya nos pusimos en contacto con ellos y que se involucraron bastante en el tema,
Bueno, pues la relación ha sido muy estrecha. Vamos, había días que estábamos a las 12 de la noche mandando correos con la responsable de epidemiología de aquí de la región, y creo que es interesante porque, bueno, con toda esta información ellos luego, bueno, pues la sopesaban, como decía Ángel antes también, y ya tomaban las decisiones que tuvieran que tomar en función de esto y de otras muchas informaciones que tenían. Pero se puede ver que sí que realmente cuando empezamos a dar la señal ya, al poco tiempo empieza ya a subir el número de contagios que podemos contabilizar. Luego tienen subidas, bajadas, vale. Ahora después me centraré en esta zona porque es la última cuando ya tenemos todo bastante perfeccionado y vamos a ver que es siempre, que se haga lo mismo en todas las depuradoras. Bajada muy importante. Aquí estamos hablando lo que pasó después del puente del principio de diciembre. Teníamos en la mano el poder seguir con una concentración muy baja y por lo tanto un número de contagios muy bajo, pero hicimos el borrico y se nos fue todo de las manos. Esto nos ha pasado en todas las depuradoras, se ha visto claramente. Hasta que pasó el puente de diciembre se consiguió una bajada importante y luego se nos fue a todos de las manos y ya hemos visto dónde hemos terminado, en las terceras olas de estas. En todos los casos ha sido igual. Salíamos de la segunda, hay una meseta luego siempre después de haber salido. ¿Por qué? Porque sigue excretando los contagiados un tiempo después, aunque vayan bajando el número de contagios nuevos que van apareciendo. Pero aquí, en todas las depuradoras nos bajó un montón. Esta, por ejemplo, es Totana. Totana fue el primer sitio donde se detectó aquí un caso y lo detectamos pues bastante rápido. Por ejemplo, esta es Cieza, igual, se detectó mucho antes de que realmente empezaran a salir. Como también se ha dicho antes, Sanidad ha mejorado muchísimo. Quiero decir, aquí pocos se están escapando, seguramente, de los que realmente tienen problemas. Aquí se escaparon muchos porque no estábamos preparados para hacer tanta PCR y todo eso. Entonces, esta curva posiblemente sea más alta, pero bueno. Pero sí que se ve bueno, que como alerta temprana es bastante útil el sistema este. Aquí, por ejemplo, iba a empezar ya esto y ya empezó a dar aquí señales inequívocas de que algo estaba pasando y que esto iba a ir subiendo. Y luego pasó lo mismo que siempre. Bajó, esto es después del puente de diciembre, se mantenía aquí, estamos bastante bien, pero luego vino ya el desmadre, subió arriba y, como digo, esta subida aquí, que no parece muy grande, es más de una unidad logarítmica. Es un salto muy importante. Aquí estamos en valores muy bajos, estamos en valores aproximadamente de 3 unidades logarítmicas, es decir, de 1000 unidades por litro, eran bastante bajas. Y aquí, bueno, pues ya enseguida pues nos fuimos a cerca de los 5 y demás. Aquí hago un pequeño zoom para que se vea esto un poco más claro. Desde luego, pues se ve que las curvas reflejan bastante bien el número de contagios. Y esta, por ejemplo, es el caso de Murcia, donde aquí sí que hicimos una distinción. En rojo están en una parte de lo que es Murcia Norte y en verde Murcia Sur, para hacer una distinción, pero en todo dio igual. Aquí cuando llegó aproximadamente el 10, 12, esto por ejemplo es el 15 de diciembre, aquí la cosa más o menos se mantenía y luego ya se disparó y ya entramos en la tercera ola, que va bajando. Y como digo, otra cosa que vamos observando siempre es que aunque vayan bajando los contagios, se produce aquí una pequeña meseta y tarda más en bajar. Por esto es muy interesante esta herramienta, desde luego en las subidas, y en las bajadas, bueno, pues tiene esto que tenemos que conocerlo también. Esto, bueno, sería otro zoom ya más claro para que se vean mejor las fechas, por si alguien quería ver las fechas. Aquí, por ejemplo, estamos en el 21 de diciembre, donde ya ha empezado la subida, y aquí ya 31 de diciembre, pues ya la subida es imparable. Y esto, pues como también se reflejaba antes, me gusta mucho enseñar esto porque realmente estamos hablando de un iceberg. Y nosotros tenemos, o Sanidad tiene aquí una información que es la gente que entra al hospital, la gente que bueno, pues que ellos han detectado como que tienen la enfermedad, aunque sea asintomático, pero aquí abajo hay mucha gente que cada vez es menos. Este iceberg cada vez tiene más parte visible porque Sanidad, desde luego, trabaja ahora mucho más potentemente y es capaz de sacar muchos más casos. Pero bueno, sigue habiendo una cantidad aquí bastante importante que hay que ir trabajando con ella.
Y ahora también hablaré un poco del tema de las cepas porque también es interesante. No obstante, de todo lo que ha dicho Ángel antes, que me ha gustado mucho, es una herramienta que tenemos, es buena, pero hay que seguir trabajando con ella, hay que seguir perfeccionándola. No podemos quedarnos aquí porque posiblemente esto en el futuro nos va a venir bien para posibles nuevas olas que puedan venir o lo que sea. ¿Qué puntos críticos tiene la herramienta? Muchos ya se han mencionado. La toma de muestras, que es un punto clave. Ahora enseñaré también algunos estudios de coligramas que hemos hecho nosotros y demás. La hora de toma, todo eso es fundamental. Si nosotros vamos a medir en un momento en el que realmente no hay material genético, estamos haciendo una tontería porque no vamos a sacar nada. La degradación del ARN a lo largo de la red de alcantarillado. Bueno, pues imaginaros lo que está pasando ahora con el tema de las nuevas vacunas, las de Moderna y Pfizer. ¿Por qué hay que mantenerlas a menos 80, menos 20? Porque son de ARN, porque si no se degradan. Quiere decir que el ARN es algo que necesita unas condiciones, bueno, pues especiales para que no se degrade. En una red de residuales, pues imaginaros la degradación que hay tan importante. Y aún así lo sacamos. Luego, la dilución con agua sin carga génica, esto es muy importante. Tenemos que conocer de cada sitio qué industrias tenemos, también si hay infiltraciones de nivel freático, si hay lluvias, porque todo eso va a afectar a que la concentración que nosotros medimos sea diferente. Y por eso no se puede comparar un municipio con otro. Cada municipio tiene, como yo lo llamo, su huella génica. No podemos compararlo con otros, porque si lo comparamos con otros, estamos mezclando cosas completamente distintas. Concentraciones distintas que no tienen por qué ser similares lo que está pasando en una y otra. El tema de inhibiciones es muy importante. Hay que, bueno, pues en algunos sitios pues se producen inhibiciones muy importantes que harán que la degradación sea mucho más importante. Esto lo pongo entre paréntesis porque la verdad es que lo están trabajando muy bien los laboratorios, los sistemas de concentración, extracción, dianas y demás. Cada día, desde luego, lo han perfeccionado más y lo hacen muy bien. Y luego un tema también importante, por ejemplo, muchos núcleos donde se han generado problemas ha sido, bueno, pues con personas que eran temporeros y ese tipo de cosas. Muchas veces viven en viviendas que están fuera de las ciudades, no están conectadas a redes de alcantarillado. Entonces puede ser que haya casos que no lleguen y esto digamos que también sea un punto crítico de que a veces tenemos más contagiados de los que nos llegan a nosotros en las aguas residuales. Con lo cual, como ya se ha comentado, es importante que se consiguiera, bueno, pues tener una correlación entre agua residual y contagiada. Para mí, casi es más importante el tema de alerta temprana que el tema de esa correlación, pero la correlación, evidentemente, también sería muy importante, pero está claro que es un tema bastante complejo por todo esto que ya se ha visto aquí. Esto, por ejemplo, es un ecoligrama que sí que me gustaría señalar porque ya ha salido algo aquí antes. Esta línea que viene aquí en naranja es a lo largo del día el caudal que está llegando. Evidentemente no tiene nada que ver el caudal con la carga fecal, que es lo importante que nosotros tenemos que controlar porque ahí va a estar la mayor parte de ese material genético que queremos medir. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir la Escherichia coli que tenemos a lo largo del día, que por ejemplo ese mismo día sería esta curva que viene aquí. Y entonces nos da qué horas son las más favorables. Y aquí, por ejemplo, nos llevamos pues una sorpresa porque nos dio que en la ciudad de Murcia, por ejemplo, de varios días que se ha hecho el ecoligrama que llamamos, es decir, la medición de la contaminación fecal que llega, hemos visto que a las 11 y pico de la noche es la mejor hora. No era esperable, nosotros pensamos que era más bien por el día, pero bueno, pues eso es muy importante que lo sepamos. Y otro tema también muy importante que ha salido antes es las lluvias. Aquí tenemos la mala suerte de que no nos lleva y eso no nos llueve, y eso pues es malo para algunas cosas, pero es bueno para otras, por ejemplo, en este caso. No nos varía demasiado las concentraciones. Pero, por ejemplo, se puede mirar lo que pasó aquí un día que llovió. Aquí seguía bajando el caudal durante toda la noche, aquí ya estamos casi a las 5 de la mañana, llovió y el caudal subió un montón. ¿Qué quiere decir esto? Era esperable que si subía el caudal, lo que tenía que pasar es que la carga génica se iba a diluir y por lo tanto iba a reducirse. Pues no, subió un montón. ¿Por qué? Porque arrastró, como decía Ángel antes, todos los sedimentos que habían allí y que también eran reservorios de contaminación fecal. Con lo cual, donde hay lluvia, se complica un poco también el medir todo este tipo de cosas. Es un tema que hay que llevar cuidado. Ya digo, aquí en Murcia, bueno, pues la ventaja y desventaja que tenemos es que como llueve poco, pues ese tipo de cosas no nos afecta tanto. ¿Qué puntos fuertes tiene? Bueno, pues que es totalmente objetiva y que no depende de ningún otro factor. Esto es un tema muy importante.
recoge todos los contagiados, independientemente de que sean sintomáticos, asintomáticos o lo que sean, tiene capacidad predictiva y, desde luego, es bastante barato como sistema global, porque controla muchísima población con pocos recursos. Quizás en el mundo, digamos, desarrollado en el que vivimos, esto no sea tan importante, porque sí que tenemos unos servicios sanitarios muy potentes que son capaces de llegar y hacer muchas PCRs y llegar mucho a la población, incluso así tenemos problemas, como podemos ver, pero en países, desde luego, del tercer mundo, esto sería importantísimo, porque ellos, con muy poco, o de América Latina, con pocos recursos se podría llegar a, bueno, pues a muestrear de una manera qué es lo que necesitan los epidemiólogos muchas veces, un dato global, no necesitan ir casa por casa, sino un dato global. Les podría dar mucha información de lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante. Y una cosa que se está haciendo también paralelamente aquí en la dirección, y para ello hemos colaborado con Roberto del Campo, que es el jefe de Servicios de Telecomunicaciones de la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital de la Consejería de Presidencia, se ha intentado buscar esa correlación de la que hablábamos antes para sacar el número de contagiados en función de la señal que estamos recibiendo. ¿Y por qué? Sabemos que desde unos días antes de ser diagnosticados, es decir, alguien se contagia, empieza a emitir ya muy rápidamente material génico y durante un número de días va a seguir excretando, aunque ya esté curado. Entonces se ha hecho un análisis de correlación de Pearson, teniendo en cuenta todo este tipo de datos, bueno, se ha sacado una información, y esto, por ejemplo, hemos cogido solo una población, porque como decía antes, cada población es distinta. La correlación que ha sacado Roberto para esta población, que es Totana, no tiene nada que ver con la correlación que saldría en Murcia, en Cartagena, en Lorca, en cualquier otro sitio. Vemos que realmente se ajustan bastante a los datos, los casos activos, que son los datos que nos da Sanidad. Cada día Sanidad nos manda los datos y los vamos metiendo en la curva. Y esto es la correlación que ha conseguido hacer, la correlación lineal que ha conseguido hacer, y realmente el error está del orden del 9%, que es un error pues, bastante aceptable. Se han cogido dos modelos, uno sería para tener en cuenta que 3 días antes de que se detecte o que se diagnostique a una persona ya estará empezando a excretar, y 20 días después, y otro que sería menos 5 y 22, pero bueno, estos variables pueden retocarse y demás. Es un trabajo que pensamos que es muy interesante y que, bueno, y que, como decía antes, en cada municipio será distinto. Luego también hemos hecho un estudio durante algún tiempo en algunas de las residencias de la región de Murcia. Como sabemos, el tema de residencias es, bueno, pues el más crítico que hemos tenido, porque los pobres ancianos, cuando entraba allí por un brote, era mortal, acababa con mucha gente, y es un tema muy difícil de hacer, porque los pilla justo en el momento que las personas que estén contagiadas pues están haciendo sus necesidades, o realmente muy difícil de pillar. Incluso es complicado de meter las muestras integradas, porque el tomar una muestra en una tubería por una muestra integrada es bastante complicado también. Hicimos algunos inventos para poder hacerlo y demás, y la verdad es que sí que sacamos valores en algunas residencias que, bueno, que dieron pistas de lo que podía pasar. No obstante, insisto, es un tema bastante complicado. Y luego, algunos temas que están saliendo ahora y que nos puede decir por dónde tenemos que ir. Un tema que me preocupa a mí mucho y que ya salió, como aquí estamos leyendo, en la granja de bisones que hubo en Holanda y Dinamarca, el tema de los animales. Es muy fácil que los animales puedan propagar nuevas variantes que nos afecten bastante. Y eso es un tema que podría ser complicado. El tema de granjas es un tema que quizá tenemos que vigilar. Tenemos que vigilar porque, por ejemplo, el coronavirus porcino es bien conocido y además se está cogiendo muchas veces para comprobar realmente que se está midiendo bien. Como se supone que no nos afecta, pues se puede utilizar como indicador. Pero en cualquier momento puede ser que estalle una nueva cepa en un sitio de estos, y parece ser que son bastante más peligrosos según las opiniones científicas. Luego, las variantes. Ya se ha hablado aquí de que es un tema muy importante, y por lo que comentan ya Suelo está haciendo desde hace algún tiempo. Nosotros pues estamos haciendo algún pinito también. Y es muy importante también el tema de detectarlo cuanto antes. Ahora comentaré de eso también. Y bueno, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ser muy rápidos y ser capaces de detectar. El tema de la secuenciación hay que meterlo ya,
porque cuanto más rápido seamos, más rápido podremos parar cualquier nuevo problema que va a haber. Antes podremos dar información al tema de las vacunas y demás. Por lo tanto, el tema de secuenciación y el conseguir las cepas lo antes posible, que detectar las nuevas cepas lo antes posible, creo que es muy importante. De hecho, esto es un estudio, por ejemplo, en Inglaterra, de la cepa inglesa, de cómo ha ido evolucionando o cómo se ha ido comiendo, digamos, la cepa inglesa a la cepa tradicional, porque es mucho más efectiva a la hora de infectar. Y aquí vemos, por ejemplo, esto es de enero, del 5 de enero, relativamente reciente, y donde se ve, bueno, pues que prácticamente se está comiendo todo el número de contagiados. Son prácticamente casi todo de la cepa nueva comparado con los pocos que son de la cepa antigua. Y aquí el Ministerio de Sanidad está haciendo un trabajo en ese sentido, porque creo que es muy importante que lo hagan, y por eso pues ya llevan tiempo haciéndolo con esta variante, que es la cepa inglesa. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, pues reconocen primero que es muy importante, esto es del 26 de enero, esto es bastante reciente, reconoce que es muy importante el ser capaz cuanto antes de detectar esas cepas y de tener información de esas cepas. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues cogen un subgrupo de muestras de COVID-19 que sean positivas aleatoriamente y lo envían. Creo que con la herramienta que tenemos nosotros podemos sacar esa información mucho más efectiva para ellos, porque nosotros recogemos esa información del agua residual donde están todas. Si somos capaces de sacar los porcentajes aquí de cada uno, le podremos mandar esa información para que ellos tomen las medidas que tengan que tomar. Y posiblemente va a ser más efectivo que lo de coger un grupo aleatorio de muestras que puede variar por muchas razones. Por muchas razones porque, bueno, no es lo mismo en todas las ciudades, como ya hemos visto, y demás. Aquí simplemente a nivel anecdótico, para que se vea el virus aquí, el material, el ARN donde está, las espigas. Aquí es donde nosotros estamos midiendo con el N1 y N2, estamos midiendo aquí, con lo cual hay menos posibilidad de que hayan los fallos que se producen a veces en las PCRs, que es lo que hizo a Inglaterra que se diera cuenta de que algo estaba pasando. Esto es la espiga donde se producen las variaciones, aquí es donde se engancha a la célula humana, donde le inyecta entonces el ARN del virus. Y esto es lo que hacen los anticuerpos. Los anticuerpos lo que hacen es, bueno, pues se ponen encima de las espigas estas, que son el calcio con el que se engancha la célula, y hacer que no se puedan enganchar, por lo cual, bueno, pues está bastante gráfico aquí. Entonces, ¿qué más se puede hacer con esta herramienta? Bueno, pues el trabajar, ya se ha comentado antes también, trabajar en centros penitenciarios, colegios, granjas y todo eso, porque lo que se necesita es sacarlo cuanto antes, porque una vez que ya ha entrado en un sitio de estos, bueno, pues se va a correr muy rápido. Luego, lo que necesitamos es cuanto antes que se detecte para aislar, ahí sí aislar, por ejemplo, en un centro penitenciario, en una residencia, para ser capaz de aislar lo antes posible, o en colegios, que también hay estudios que se están haciendo, en granjas, que creo que puede ser importante por el tema este de que puedan crearse cepas nuevas. Y luego el tema de la sectorización, como ya se está haciendo en muchos sitios, por supuesto. El tema de nuevas cepas, creo que es muy importante que vayamos ya trabajando en ellas y viendo el porcentaje que suponen. Ya podemos trabajar, ya nos han venido las nuevas dianas con las que se podrá ver esto. El tema de correlaciones de carga génica y número de contagiados, pues también se deberá de seguir trabajando. Y luego, pues lo que decía, hay que seguir mejorando esta herramienta, no solo para esto, sino para lo que nos va a venir, que posiblemente pues sea como igual. Y no quería terminar sin agradecerle de nuevo a todos los que están participando en este estudio, pues que no es el nuestro, que es decir, nosotros nos dedicamos a depurarnos a esto, pero realmente pensamos que es un tema, bueno, pues que es importante, y por eso nos están ayudando pues tanto los compañeros de SAMUR como el equipo de Ana Allende en el CEBA-CSIC y todo su equipo. Epidemiología, muy importante que trabajemos con los servicios sanitarios, es muy importante que trabajemos conjuntamente, si no, esto no sirve de nada. A Roberto del campo de la Consejería de Presidencia, que nos está haciendo este correlación tan interesante que ha sacado para Totana, y luego, bueno, quien nos está ayudando para el tema de toma de muestras, laboratorio y demás. Y nada más. Muchas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta después, pues nada, encantado de... Pues muchísimas gracias, Pedro, por tu magnífica exposición.